Bueno, buenas noches. Entonces vamos a iniciar con la solución del parcial. Porque tengo un problema aquí con la tableta. Ok, listo. Entonces, vamos a mirar entonces la solución del parcial. Perdón, está, como no, me toca escribir en un lado y estoy en el otro, entonces me queda como más complicado, pero bueno, vamos a hacerlo. Listo. Entonces, habían dos parciales diferentes. Obviamente, pues relativamente eran de los temas de solución de sistemas de ecuaciones diferenciales que habíamos visto. Entonces, vamos a ir resolviendo de a un hito cada uno de los ejercicios. Entonces, en el primer, voy a empezar por uno de los dos parciales. Entonces, en el primero habían tres ejercicios para cada uno. Vamos a empezar por este. eh, y a la X. Bueno, entonces lo primero que debemos considerar aquí es qué tipo de ecuación es. Eh, ¿Cómo me están oyendo allí, muchachos? Bien, ¿Regular, bien, mal? bien, bien. Ok, listo. Estoy tratando de cerrar lo que no necesito, con eso mejoramos la calidad. Bien, entonces, Sí. ¿qué tenemos nosotros en cuenta aquí? Como es una ecuación que tiene una y además aquí a este lado solo depende de x, entonces vamos a mirar que lo que voy a hacer es dividir todo por x eh, para que pues reduzcamos aquí un poco la ecuación. Entonces aquí nos quedaría e a la x. Bien, si yo me doy cuenta, pues esto es una ecuación lineal, pues básicamente lo que tendremos que encontrar nosotros es nuestro valor, o nuestro e a la p, a la integral de p de x, para poder determinar como tal la solución. Entonces, teniendo en cuenta eso, el p de x para nosotros sería menos 4x, es decir, que esto sería e a la integral de menos 4 Ujú, sobre x de x. ¿Listo? ujú, Es decir, que si yo lo desarrollo, esto me quedaría e a la menos 4 integral de 1 sobre x de x. Y ya sabemos que esa integral nos da el logaritmo natural. Entonces, teniendo en cuenta que esto da e a la menos 4 logaritmo natural de x, usando las propiedades del logaritmo, entonces esto se puede reescribir como x a la menos 4, con lo que puedo anular y me quedaría x a la menos 4. Entonces, como tal, ese será nuestro factor integrante. De tal forma, entonces, que si yo sigo en mi caso, entonces esto sería x a la menos 4 por y igual al q de x, que sería este, x a la 5 y a la x por mi factor integrante, es decir, x a la menos 4. Bien, y a esto pues tendremos que sacarle la integral con respecto a x. Bien, si miro esto de acá, se cancela con parte de lo de acá, con lo que me quedaría la integral de x e a la x de x. Esta es una integral sencilla, haciéndola básicamente por Sustitución. partes, no por partes. No me sirve por Ah, sí, sustitución partes. porque me quedaría Ah, no, u sí, y u. ya. Ok, Sí, sí, sí. ¿listo? Bueno, está Ya, ya. bien, no lo estoy Ya, regañando, nomás pero no me decía, regañe, perdón. profe. Sí, ¿quién me regaña? Bueno, la más fácil de las dos, la tomamos como u, pues la El de otra uno sería de X, profe. de x, sí señor. Esto sería entonces e a la x, con lo que b, pues nos queda igual. Mira la X. Exactamente. No, no. Sí. Bueno, ábrela y con la tierra.
Espérate, hijo, no seas canso. Entonces esto nos quedaría como x a la x. Sí, el niño estaba diciendo que no era así. ¿Sabe más es él que usted? Ja, Entonces tendremos esto menos a la x menos a la x. Está molestándome la tableta hoy. Y a la x más c, ¿cierto? sí, Vale. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta este factor que ya habíamos hablado, entonces lo que nos quedaría en nuestro caso sería x a la menos 4 y igual a pues lo que acabamos de encontrar, ¿no? X a la x menos a la x más c. Y pues ya despejando como tal la ecuación, lo que pasaría es que nos queda y igual a x a la 5, ¿sí es cierto? Al pasar al otro lado, sí, sí. e a la x menos x a la 4 e a la x más Ujú. x a la 4 por c. Entonces, esa como tal sería la solución de esa primera ecuación diferencial de la que hemos hablado nosotros, que era xy' menos 4y igual a x a la 6 e a la x. Bien, ese sería el primer ejercicio, o la parte A del primer ejercicio. No sé quién más habrá llegado. ¿Quién está por ahí que veo dos conectados? Camilo está conectado, pero no, dice que no sabe prender el micrófono. Ah, ¿qué tal? Aquí arriba hay una cosita que dice silenciarse o no. O aquí, espéreme, yo le prendo el micrófono. Camilo, ¿cómo estás? No, se lo prendí tampoco. ¿Quién más está por ahí? ¿Nadie más? Bueno, ok. Alguien por dos. Listo. Bueno, entonces ya el segundo punto, o la parte del primero más bien, correspondía bajando a este ejercicio. La parte B decía 5x más 4y de x más 4x menos 8y eh, al cubo de dy igual a cero. Ok, entonces teniendo en cuenta eso, si miramos nosotros, pues esto es una exacta. Primero que todo, pues tendríamos que demostrar que la derivada de m con respecto a y, entonces si derivo 5x me daría 0, si derivo 4y me daría 4. Y la otra derivada, que sería la derivada de n con respecto a x, pues si derivo esto me daría con respecto a x4, con respecto a x, esta segunda parte nos daría 0, por lo que pues podemos decir nosotros que es una ecuación exacta y pues nos toca resolverla entonces como tal. Teniendo en cuenta la definición que nosotros ya conocemos, sabemos que d de f sobre dx es igual a m y la derivada de la función con respecto a y es igual a n. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, lo primero que tendríamos que hacer nosotros es hallar la f, pues a partir, por ejemplo, de esta definición. Entonces vamos a tener nosotros que f de x, y debe ser igual, entonces, para nuestro caso, a la integral de m con respecto a x. Es decir, sabiendo que este primero es m,
Este que tenemos aquí es m, ¿sí? Entonces lo que nos va a ir quedando para nuestro caso, entonces sería la integral de 5x más 4y d de x, con lo que pues nos estaría dando la integral de la primera parte, 5x cuadrado sobre 2 más, si integro esto con respecto a x me quedaría 4xy, y obviamente tenemos que tener en cuenta que esto nos quedaría con respecto a una función, o la constante debe ser una función que va a depender de y. Esto dado pues por lo que estamos haciendo la integral con respecto a x. Bien, teniendo en claro eso, pues vamos a ir a usar ahora esta otra definición, o sea que si yo derivo la función con respecto a y, me debe dar igual a n, con lo que para nuestro caso, pues vamos a ir mirando. Buenas noches, Brian, ¿cómo estás? ¿Escucha? Sí, te escucho. Buenas. ¿Quién está conectado por ahí? Ah, David, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te acaba de ¿Ahora ir? sí me escucha? Sí, sí, te estoy escuchando. Por Ok. fin sirvió esta mierda entonces. Uy, pero ojo que quedó grabado. Que man tan grosero. A lo que está por aquí, no sé. Brian, ¿estás hablando? Brian, está abierto tu micrófono, pero no te oigo nada. David, ¿puedes cerrar un poquito tu micrófono, porfa? Para que no haya tanta interferencia. Bueno, ¿Ahora entonces sí, cómo, profe? que si por favor cierras un poquito el micrófono. ¿Luego qué? Cierras el micrófono. ¿Y cómo lo cierro? Ya te lo cierro aquí. ¿Cómo lo... Tranquilo, yo lo cierro. Si necesitas alguna cosa me escribes. Brian, no te estoy escuchando. Bueno, pero bueno, tú sí me estás escuchando. Hola Brian, ¿cómo estás? No te escucho nada, la verdad. No te preocupes. Escríbeme lo que necesites. ¿Listo? Y si quieres, cierra la cámara para que te quede más fácil y no se pierda tanto la señal, ¿ok? Listo, ok. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, para este punto, pues hay que tener en cuenta ahora esta definición, es decir, que debemos derivar con respecto a y la función que acabamos de tomar, es decir, debo derivar la función con respecto a y, la que acabamos de encontrar, es decir, 5x cuadrado sobre 2 más 2xy más h de y. Cuando yo derivo eso, entonces el primer término nos daría 0, el segundo término, yo me equivoqué aquí en una cosa, aquí esto no es un 2, sino es un 4, ok, que viene de la función anterior, y entonces si yo derivo, la derivada de este primer término daría 0, la derivada del segundo término daría, bueno, esto es con respecto a y, daría 4x más h' de y, porque no sabemos nosotros quién es h de y. Pero, pues teniendo en cuenta que esto debe ser igual a n, entonces, y además, pues reconociendo que esto que tenemos aquí es n, esto que está aquí es n, entonces igualando esas dos cosas, vamos a tener nosotros que 4x más h' de y debe ser igual a 4x menos 8y al cubo. ¿Listo? Pues haciendo el complemento de este término con este término se van, con lo que entonces la correspondiente o el valor de h' de y debe ser igual a menos 8y al cubo.
¿Qué hay que hacer? Pues aquí hay que integrar. Integramos y al integrar pues nos queda h de y. Integramos menos 8y al cubo t de y. Y esto pues nos estaría dando menos 8y a la 4 sobre 4 más c, con lo que nos estaría dando menos 2y a la 4 más c. Ok, si tengo en cuenta eso, pues obviamente la solución, teniendo en cuenta que anteriormente ya habíamos dicho cuál era nuestro f, o sea, habíamos dicho que nuestro f era este, entonces lo que nos va a quedar a nosotros como solución sería 5x a la 2 sobre 2 más 4xy, que fue lo primero que ya habíamos hallado, y ahora el h, que en nuestro caso es menos 2y a la 4 más c. Y esta, como tal, sería la solución del punto B de uno de los parciales. Listo. Ahora, miremos nosotros, teniendo en cuenta ese, pues miremos el tercer ejercicio. El tercer ejercicio, entonces teníamos el ejercicio C, x cuadrado más y al cuadrado de x más x al cuadrado menos xy d de y igual a 0. Si yo trato de hacerlo por exactas, entonces si derivo esto con respecto a y, me daría 2y, pero si derivo esto con respecto a x, pues también me da, en ese caso, 2x. Lo cual no me está dando o no me da igual, por lo que no puede ser exacta. ¿Listo? Si derivo esta Profe, ¿eso fórmula, estaría por homogénea no, no necesariamente. Es o por mucho más. sustitución? Por sustitución yo diría, pero pues ya, no ni siquiera por sustitución. Se puede hacer, bueno, también se puede hacer por sustitución, pero pues yo lo desarrollé por otro lado, pues mucho más fácil. Lo que hice fue lo siguiente, teniendo en cuenta eso, de y debe ser igual a menos x a la 2 más y a la 2 por dx sobre, pues el término que está multiplicando, que sería x cuadrado menos xy. Si yo lo dejo así, pues de una vez puedo pasar el de x para este lado, y lo que tendríamos nosotros es, teniendo en cuenta que, bueno, para nuestro caso, podríamos partir esto como x cuadrado sobre x cuadrado menos xy, más, en este caso nos daría y cuadrado sobre x cuadrado menos xy. Bueno, yo lo hice por otro lado. Ah, perdón, esto está mal. Que hay una cosa mal que tiene que ver con un signo, porque este signo menos afecta a todo esto, por lo que nos debe quedar de esa forma. Ok, ya está ahí. Buenas. Sí, profe, sí, sí. Ok, listo. Estaba pensando. Si lo hago por ese lado, nos tocaría hacer una sustitución. Aquí nos tocaría tratar de mirar si podemos hacer una sustitución. Bueno, voy a hacer esto de esta última parte. Yo puedo factorizar de aquí una x y de aquí, no, aquí no puedo factorizar nada. Ah, sí puedo factorizar la x
Listo. De tal forma que entonces aquí se cancela una X. Al otro no se puede cancelar nada. Entonces me quedaría menos X sobre X menos Y. Y el otro me quedaría menos Y cuadrado sobre X. Bueno, me perdí porque no me acuerdo cómo fue que lo resolví. Creo que tuve un error cuando lo resolví. Bueno, ¿hasta ahí estamos bien? Sí. Bueno, ok. Listo. Entonces, tratemos de hacer una sustitución a ver si nos queda un poco más fácil. Se supone que este se debía hacer por sustitución. U igual a YX. Señor. Aquí hacemos la sustitución de Y Ah, sobre X es igual a U más X por du de X. Ok, eso ya lo teníamos nosotros claro de los anteriores ejercicios que ya hemos hecho. Entonces, esta es una sustitución que pues ya la habíamos trabajado. Pero es que me está molestando aquí la tableta. Regáleme un momentico que tengo un problema con una cosa aquí. Ya listo. Vamos a ver si está como molestando la tableta, entonces por eso es. No veo. Vamos a ver si está molestando. Se le dio por molestar. Bueno, vamos a ver. No tampoco. Me está molestando la tableta y no sé por qué. Pensé que era el. Listo. Bueno, entonces ya, continuamos. Listo. Bien, teniendo en cuenta nosotros entonces esta sustitución aquí de X, entonces tenemos que hacer esa sustitución dentro de la ecuación para poder determinar los valores que nosotros tenemos aquí. Vamos a mirar a ver si nos queda un poco más fácil. Bueno, tratamos de hacer así. Nos quedaría entonces U más X du de X, entonces igual a. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos quedaría menos X sobre X menos y Y quedaría igual a U por X. Menos, entonces este nos quedaría U cuadrado por X cuadrado. Un poquito acá. Nos quedaría un U cuadrado X cuadrado. Y aquí nos quedaron una X por X menos UX. Ok, entonces hasta ahí estamos como tal. Buenas noches, Daniela, ¿cómo estás? Bien,
Miremos entonces u más x de u de x y empecemos a mirar qué podemos ir retirando. De aquí tenemos en cuenta que yo puedo ir factorizando, me quedaría 1 menos u. De aquí puedo factorizar también otra x, entonces me quedaría u cuadrado x cuadrado x cuadrado factor de 1 menos u. Entonces de aquí esta x con esta x se cancela, esta x con esta x se cancela. Entonces miremos cómo nos queda. De u de x igual me quedaría menos 1 sobre 1 menos u menos u cuadrado sobre 1 menos u. Ok, los dos términos tienen 1 menos u, entonces miremos a ver qué podemos hacer. Esto me quedaría menos 1 menos u cuadrado sobre 1 menos u. De aquí no creo que pueda hacer más. Ok. Bueno, ideas. No creo que más hice ahí. Bueno, hasta ahí. ¿Dudas? ¿Todas o ninguna? Profe, yo tengo una duda Señor, ahí arriba en cuando hizo la sustitución señor. en u cuadrado x cuadrado. U cuadrado x cuadrado. Como nosotros tenemos aquí Sí. que u es, bueno, teniendo en cuenta esto, entonces y, ¿dónde está? Hoy. Entonces tenemos nosotros que y Y debe ser cuadrado. igual a u por x, ¿cierto? Como estaba un y Ah, ya. cuadrado, nos queda u cuadrado de x cuadrado. ¿Sí? Sí, sí, Ok, ya entendí. listo. Bien, miremos a ver qué podríamos ir haciendo. Estoy pensándole aquí. Voy a pasar esta u para el otro lado. Igual a menos 1 menos u cuadrado sobre 1 menos u. Entonces aquí tendríamos menos u. Y tratemos de mirar entonces si resolvamos esta parte de la derecha. A ver cómo nos quedaría. Esto nos quedaría. Listo. Entonces, si sumo esas dos partes, entonces esto me quedaría menos 1 menos u cuadrado y multiplico esto por el otro, entonces me quedaría menos 1, ¿sí? Más u cuadrado, uy, no, así, listo. Y aquí pues obviamente podríamos cancelar esta con esta, ¿ok? Y nos quedaría menos 2 sobre 1 menos 1. Teniendo en cuenta eso, entonces esta ya es mucho más fácil porque es separables. Entonces nos quedaría x de u sobre de x va a ser igual a menos 2 sobre 1 menos u, con lo que me quedaría 1 menos u aquí, me quedaría igual a menos 2 sobre x de x, y pues esto lo podría, al hacerlo sería u, o sea, al integrar a ambos lados, entonces esto me quedaría u menos u cuadrado sobre 2, igual, entonces aquí nos quedaría menos 2 logaritmo natural de x,
más un c. Bueno, teniendo en cuenta nosotros que nuestro u era igual a y sobre x, entonces esto nos quedaría y sobre x menos y cuadrado sobre 2x al cuadrado igual a menos 2 logaritmo natural de x más c. Y entonces esa sería la solución del tercero, de la parte C. ¿Ok? Daniela, buenas. Daniela, Hola, profe. ¿cómo estás? Bien, profe. Ah, bueno. Listo, ok. Como no saludaste, entonces. Profe, como Me va estaba hablando solo. explicando el ejercicio. Ay, ¿qué tal, Edison? Ya está hablando solo. Sí, me No, siento hablando solo. Bueno, sigamos. Bien, ok. Hasta ahí, pues tendríamos todo el primer punto, todo el primer ejercicio de uno de los parciales. La parte 2, o sea, el segundo ejercicio, decía que usar una sustitución para poder resolver esto, teniendo en cuenta que y de 0 igual a pi cuartos. ¿Ok? Esto para poder hallar pues nuestro valor de c. Bien, entonces aquí la sustitución más lógica sería hacer u igual a x más y. Entonces, si yo miro, esto nos quedaría du de x igual a 1 más dy de x, al hacer la derivada con respecto a x de todo. Bueno, si eso es así, entonces tendríamos entonces du sobre x menos 1 es igual a dy de x. Listo. Igual a dy de x. Y reemplazamos esto, obviamente, dentro de nuestra función principal. Entonces nos quedaría du sobre x menos profe, 1. una duda. Cuéntame. Eh, ¿Por qué ahí queda uno más de y sobre de x? Porque derivo todo con respecto a x. Pues era para no despejar, pero entonces te lo voy a hacer así. Teniendo en cuenta u igual a x más y, ¿listo? Ujú, Y es igual sí. a u menos x, ¿listo? Pasando la x al Mm, otro lado. Y pues sí. derivo con respecto a x, sabiendo que pues eso nos quedaría entonces Ah, ya. como du de x. Y la derivada de x sería el 1, ¿sí? Que sería No. este Ah, mismo que ok. nos queda aquí. ¿Listo? Ok. Vale, profe, gracias. Listo. Entonces esto nos quedaría coseno de u. Pues obviamente esa integral es, eh, tendremos que mirar entonces en nuestro caso cómo resolverla. Entonces miremos, para nuestro caso, esa integral, vamos a hacer esto, igual a coseno de u más 1, y esto es una integral casi, bueno, ya sería separable, entonces nos quedaría du sobre coseno de u más 1 igual a d de x. Bien, entonces teniendo en cuenta esta integral, al resolver esa integral podemos hacerla pues por tablas. Entonces esta integral de acá, perdón, esta integral de acá nos vendría a quedar, voy a borrar esto,
nos tendría que dar tangente. Tangente de u sobre 2. Del otro lado, pues la integral de x nos quedaría x más c. Y pues si quiero despejar u porque la voy a necesitar ahorita, esto sería igual a tangente a la menos 1 de x más c. El 2 se está dividiendo, entonces pasaría aquí a multiplicar, con lo que pues esta ecuación nos quedaría, haciendo nuevamente la sustitución, de esta forma. Y pues para solucionarla nos estaría quedando entonces como y igual a x, perdón, tangente, 2 tangente a la menos 1 de x más c menos x. Y este sería entonces la solución para el segundo ejercicio, precisamente el que le tocaba a la señorita. ¿Ok? No, yo no lo hice. Bueno, y vamos entonces con el tercer ejercicio de ese parcial. Y en este caso, el parcial les decía que a través de la reducción de orden, teniendo en cuenta la ecuación x y doble prima menos 2x más 1 y prima más x más 1 y igual a 0 con y1 igual a e a la x. Bien, como tocaba hacer la reducción de S, pues lo que se debía hacer era hallar nuestro y2 llamándolo u por e a la x. Entonces y2' sería u por e a la x más e a la x por u', ¿cierto? Están durmiendo. No, profe, para nada. Bueno, solo hay uno que no está durmiendo, el resto sí. Bueno, la No, derivación. profe. Esa voz de dormido de Edison. ¿Cierto que Ay, qué sí? mentira. ¿En Yo serio que sé tienes que, voz de dormido? pero es que estoy despierto desde las 4, entiendo. Pero O igual no sea, estoy hace dormido, dos estoy con horas, eso. 2 horas casi 3. Ah, sí. 'Ah? 2 horas casi 3 de despierto. Sí. Bueno, listo. No. Bien, con esto pues tenemos que resolver nosotros eh, eh, pues colocando básicamente u e a la x más 2 e a la x u' más e a la x u doble prima listo. Esto nos quedaría menos 2x más 1 por y', que es u e a la x más e a la x u' más x más 1
por y, pero y es u e a la x y todo esto igualado a 0. Bien, resolviendo todo, ¿qué nos va a quedar? Entonces miremos x u e a la x más 2x e a la x u' más x e a la x. Terrible, está molestándome la tableta hoy. Por u doble prima menos, entonces miremos aquí, nos quedaría 2x u e a la x. Entonces aquí también me quedaría menos 2x e a la x u' menos u e a la x menos e a la x u' más, entonces si multiplico esto nos quedaría x u e a la x más u e a la x igual a 0. Bien, cuando empiezo a eliminar todo lo que hay ahí, entonces al final nos va o nos tiene que quedar un par de términos, teniendo en claro entonces que para nuestro caso esto nos quedaría únicamente un u e a la x u doble prima y menos e a la x u' igual a 0. O sea, ya cuando cancelo absolutamente todo. Entonces, no nos vamos a, o sea, no me va a quedar ahí. Ya ustedes ya lo hemos hecho, entonces vamos a mirar. Bien, si yo miro de este término, yo puedo hacer e a la x factor de x u doble prima, perdón, menos u'. Y esto igualado a 0. Sabemos que este término no puede ser 0, el primero, entonces con lo que este segundo término tiene que ser 0. Entonces x u', doble prima, perdón, por u' debe ser igual a 0. Bien, ya teniendo en cuenta pues que ya lo redujimos al mínimo valor, ahora sí vamos a reducir toda la función, entonces u' es igual a w, con lo que w' sería u doble prima. Entonces esta ecuación nos quedaría x w' menos w igual a 0. Entonces para poderla resolver, entonces vamos a hacer esto. Esto sería una ecuación que podemos resolver. Voy a hacer esto. dw de z dw de x igual a w sobre x, entonces es separable, pasando este término que está menos al otro lado, y entonces esto nos quedaría dw sobre w igual a x sobre x, y pues esa ya la hemos hecho 20.000 veces, nos da un logaritmo natural de w igual a un logaritmo natural de x más c. Reemplazamos y colocamos un Euler. Entonces para eliminar esto utilizamos nosotros Euler aquí y pues la solución de eso sería W igual a un C e a la x.
Perdón, mentiras. Estoy equivocando. Un C, que sería el E a la C, y nos daría una X acá. Listo, vamos a llamar a este C1. La C1 es igual a E a la C, ¿no? Entonces, para tenerlo allí en cuenta. Sabiendo eso, como W es igual a U', entonces tendríamos que esto es U' igual a C1 X. Integramos a ambos lados. Esto con respecto a dx. Entonces esto nos quedaría U igual a la integral o a C1 X al cuadrado sobre 2 más un C2. ¿Listo? Pues ya, eso es mucho más fácil. Como tal, tenemos nosotros en cuenta que para nuestro caso, ya habíamos dicho nosotros que U es igual, o más bien, tenemos que y es igual a UE a la X, con lo que entonces nos quedaría que y es igual a UE a la X. Entonces tendríamos que y sobre e a la X es igual a U. Entonces aquí nos quedaría y sobre e a la X igual a C1X cuadrado sobre 2 más C2. Ya puedo despejar yo de ahí. Listo. Más C2 y a la X. Esto sobre 2. Bien, y esa sería la solución para el tercer ejercicio del parcial. Eso con respecto al primer parcial. Bien. Ahora miremos el segundo parcial, que yo vi algunos allá perdidos cuando lo estábamos desarrollando. Entonces miremos cuáles ejercicios tendríamos. Pues el primer ejercicio, que y', seno hiperbólico de 3y menos 2xy igual a y cuadrado más 1. Listo. Entonces, ¿cómo lo resolvemos en nuestro caso? Entonces, miremos. Lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta que esto es de y de x, factor del seno hiperbólico de 3y menos 2xy igual a y cuadrado más 1. Entonces, voy a hacer aquí una cosita, y es que voy a tomar no la función con respecto a y, sino voy a tratar de tomar la función con respecto a x. Entonces voy a pasar el de y de x al otro lado y este otro término hacia este lado. Es decir, que me quedaría lo siguiente: seno hiperbólico de 3y menos 2xy todo sobre y cuadrado más 1, y esto vendría a ser igual a de x sobre de y. Bien, eso pues para poder romper este término de acá, de tal forma que nos queda seno hiperbólico de 3y sobre y cuadrado más 1 menos 2xy sobre y cuadrado más 1. Y esto igual a x sobre y. Bueno, si me doy cuenta, esto tiene una forma en especial que nosotros ya hemos trabajado. Entonces voy a tratar únicamente de organizarlo de tal forma que me quede esto.
Perdón, este quedaría más. Igual al seno hiperbólico de 3y sobre y cuadrado más 1. Entonces, si se dan cuenta, para nuestro caso, esto es p de x y esto, o bueno, p de y más bien, y esto sería q de y porque está con respecto a y. Entonces, ¿qué es? Pues básicamente tenemos que hallarse el factor integrante. El factor integrante, entonces, para este caso, tendría que ser entonces e a la integral de 2y sobre y cuadrado más 1 t de y. Entonces, ¿por dónde hago eso? Muchachos, Camilo. La integral está complicada. Está complicado. Sí, claro, está súper Profe, complicada. U igual, miren tan complicada. U igual a y Ah, cuadrado no, más sí, sí, 1. sí. Desde arriba. Y lo mismo la, de la, arriba la- sería el logaritmo natural de y cuadrado más uno, ¿no? Ah, bueno, entonces no frieguen. Ah, Muy Si es que esa muy vaina tan bien, Edison. complicada. Está dormido, está dormido. Pero el ay, que, perdón, Daniela, por trabajar y estudiar, ¿no? Usted que se levanta a las Ay, 12. Camilo muy se hizo el loco y tranquilo. ahora ya ni siquiera me abre el, Yeah. el no abre ni El Es siquiera que el no. micrófono. micrófono Bueno, ahí se durmió, tengamos profe. en cuenta. Entonces esta vaina nos da, al hacer la integral, El Profe, logaritmo natural de tengo, y cuadrado más profe, uno. nos da u, y u es igual a y cuadrado más 1. Entonces el factor integrante para nosotros sería y cuadrado más 1. Dime, Daniela, ¿qué me ibas a preguntar? profe, ¿usted ya calificó todos los parciales? No todos. Ay, no, profe. Ay, no, ¿qué le dolió? Está Profe, pues asustada. Que ya le sí. resolví el parcial y no le pegó ni a una, ¿cierto? No, o sea, no sé. Como así que no Creo sabe. que, Ah, le está diciendo que no creo le que pegó ni a una. Sí, eso me está diciendo, profe, no, ya. no te Me dañó preocupes, ahí el miramos. jueves, el fin de semana, mejor dicho. Le dañé. No me diga eso. El puente, porque es puente. Ay, es puente más sencillo, no, profe. Bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a tratar de eh, teniendo en cuenta que esto es factor integrante, entonces esto nos quedaría Lápiz. la integral del p de x por lo que acabamos de sacar, o sea, y cuadrado más 1 por el q de x seno hiperbólico de 3y sobre y cuadrado más 1 d de y. En este caso se nos cancelan estas dos cosas y pues tendríamos que sacar la integral del seno hiperbólico de 3y de y, que esa es supremamente fácil. Entonces, si la integral de seno es coseno, pues la integral de seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Y haciendo un u igual a 3y y de u igual a 3 de y, entonces nos quedaría de u tercios. Entonces esto nos quedaría un tercio del coseno hiperbólico de u, es decir, de 3y. Pues Oh. obviamente más c. ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió, hombre? Yo no, yo estoy bien. Uy, esta no fue el que le tocó. No, no, a mí no me tocó ese, me tocó el anterior. Y creo que tampoco le pegué a mucho. No, 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 eso sí me duele. No, mentira, yo sí, la verdad no me acuerdo, pero sí, Listo. sí me fue, creo que bien. Cuadrado más 1.
Listo. Y esta sería la solución entonces de esta ecuación diferencial. Entonces, para poderlo hacer de una forma más sencilla. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, hasta ahora bien. No, profe. Si no se les hubiera ocurrido haber cambiado con respecto a ayer, ¿cierto, Brian? Brian también ya. Camilo ya Ah, es que murió. No, Brian está sin micrófono. No le sirve el micrófono. Ah, grave. Sí, Camilo, ni idea qué le pasaría a ese hombre. se pierde. Bueno, el otro ejercicio de ese mismo, del otro tema sería, no, yo sé por qué estaba escondido allá, porque él tenía ese Ok. parcial, Ah, creo, x a la 3 y a la 5 más y. Bien, entonces, para este ejercicio, pues tocaba reorganizar todo. Entonces, miremos cómo nos quedaría. Y', voy a pasar el término, este y que está solito, para que me quede menos 2y sobre x, igual, entonces aquí me quedaría 10x a la 3 y a la 5 sobre 2x. Entonces cinco simplificando, x cuadrado, ¿no? Así, 5x al cuadrado sí. y a la 5. Sí. Y pues a eso si nos damos cuenta, pues tendremos que hacerlo por Bernoulli, teniendo en cuenta pues que u es igual a y a la 1 menos 5, es decir, y a la menos 4, ¿cierto? Entonces, y pues obviamente du de x sería igual a menos 4 de y de x sobre y a la 5. Listo. Teniendo en cuenta ese término y reemplazándolo pues en la ecuación, miremos entonces, esto nos quedaría du de x, listo, más 2u sobre x igual a menos 20x cuadrado. Ya al resolver cada uno de los términos, al despejar y reemplazar, de tal forma que pues nos queda un poco más fácil. Voy a hacerlo un poquito más rápido, es porque nos queda más poquito tiempo. Si se dan cuenta, esto es ya una ecuación para hallar el factor integrante. Entonces el factor integrante para nuestro caso sería la integral de 2 sobre x de x, con lo que esto da x al cuadrado. Teniendo en cuenta que es el factor integrante, entonces nos quedaría igual a la integral de, si miremos esto, nos quedaría menos 20 x a la 2 por x a la 2, este sería x a la 4, listo. Entonces me quedaría, y esto daría menos 20 x a la 5 sobre 5 más c. Si no se pierden ustedes después. Y entonces esto quedaría teniendo en cuenta que ya habíamos dicho que nuestro u es este, entonces nos quedaría aquí x a la 2 por y a la menos 4
es igual a menos 4x a la 5 más c. ¿Sí? Ahora ya también me dice que le tocó el parcial anterior. Bueno, si era lógico, si eran 5 nomás, uno tenía que coger 3 y el otro... Bueno, entonces, miremos. Bien, de aquí pues tenemos nosotros que nuestro y a la menos 4, porque no lo puedo despejar, me quedaría despejando el otro, 4x a la 3 más, y el x a la 2 nos quedaría sobre 6x a la 2. Y esa sería la solución que podríamos nosotros encontrar para este ejercicio, básicamente porque no podemos despejar fácilmente ese término de ahí. Listo. Bueno. El punto C lo tengo aquí, pero no sé si más bien, si es el caso, le tomo foto y se los envío. También era sencillo, no era nada del otro mundo, había que hacer una sustitución para poderlo resolver, pero no era nada del otro mundo. El que sí de pronto, para explicárselo, ese es el segundo ejercicio. Decía que una ecuación de Riccati es una ecuación de la forma y' más p de x y igual a g de x y cuadrado más h de x. Entonces esto es una ecuación, se llama Riccati. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, nos decían que si teníamos esta ecuación, que es una ecuación de Riccati, y teniendo en cuenta la sustitución W igual a y menos x, entonces tratar de resolverla teniendo en cuenta que se convierte en una ecuación de Bernoulli. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces, y haciendo el despeje, parecido a lo que me dijo ahorita Daniela, entonces de y de x va a ser igual a de w de x más 1, listo, y reemplazando entonces me quedaría de w de x más 1 va a ser igual a x a la 3, como w es y menos x, entonces w más x a la menos 1 y y es w más x. ¿Ok? Si yo resuelvo esto, entonces más w sobre x más, entonces aquí me quedaría x sobre x y esto nos da 1. Entonces, teniendo en cuenta esto, más 1, este 1 con este 1 se cancelan y entonces yo puedo decir que esta ecuación nos quedaría de esta forma. Y yo estoy haciendo algo mal acá. Ya, es que esta ecuación lleva un cuadrado acá. Entonces esto nos queda el cuadrado acá y esto nos queda el cuadrado acá. Entonces esto me quedaría menos w sobre x igual a x al cubo w cuadrado. Si nos damos cuenta, esto es una ecuación de Bernoulli. O sea, aquí esta se vuelve una ecuación de Bernoulli teniendo nosotros a o nuestro u igual a w a la 1 menos 2, es decir, w a la menos 1, ¿listo?
Para resolverlo, pues multiplicamos todo por ese término. Menos W sobre X igual a X al cubo W por W al menos 1. Entonces, resolviendo esto, nos quedaría entonces, voy a dejarlo así, que ahorita lo necesito, menos este término con el W de aquí, se cancelaría, o sea que me quedaría 1 sobre X, igual, y de aquí nos quedaría entonces X a la 3 por W. Si tomo este W y lo paso a multiplicar por todos los términos, yo lo embarré aquí. Bueno, no, ahí está bien. Teniendo en cuenta eso, entonces de U sería menos 2, perdón, menos W a la menos 2, así nomás. Entonces miremos qué nos quedaría. Bueno, hasta ahí vamos. No sé, nadie me dice nada. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo, ok. Entonces, teniendo claro eso, estoy aquí como con una alergia. Entonces, ya terminaremos de resolverlo. Me perdí aquí una cosa. Me perdí en una cosa. Me perdí en una cosa y ya sé cuál es la cosa. Voy a hacer lo siguiente. Esto de aquí sería W, sería igual a, si yo paso esto para el otro lado y esto para acá, sería igual a 1 sobre U. Entonces miremos a qué nos quedaría de W. Sería igual, perdón, de W sería igual a menos U a la menos 2, ¿cierto? No sé, ¿alguien me dice algo? Nadie. Me perdí aquí. Me perdí. Me perdí. ¿Dónde? Me perdí. Al reemplazar. Pero es que hice una cosa que me perdí. Listo. No sé qué hice. No sé qué hice. Ya. Esto nos quedaría, bueno, al hacer el reemplazo, esto nos estaría quedando entonces como dw de x igual a w por, es que yo lo tengo aquí resuelto pero de otra forma, sobre x y digamos así, bueno, que lo tengo aquí solucionado pero para terminarlo, w de x debía ser menos 5x sobre C1 más X a la 5. Entonces, vemos así que, como ya habíamos hecho la ecuación, entonces Y menos X debería ser igual a menos 5X sobre C1 más X a la 5. Ahorita les envío
la solución completa de este porque es que ya me está afanando el tiempo. Y me cierran la sesión a las 7:30. Bien, chicos, entonces, bueno, ya depende entonces el otro. Entonces vamos a tratar de mirar una cosa. Sí, Bueno, les voy a pedir un favor. Van a mirar en la plataforma unos videos que les voy a montar. ¿Listo? sí, señor. Los van a revisar que tiene que ver con respecto al tema que vamos a trabajar. Tranquilos que yo lo explico y no les voy a colocar ningún trabajo, o sea que para dentro de 8 días no hay trabajo. ¿Ok? Sí, Y señor. Daniela, Se hace la loquita. sí, no, ella quiere trabajo. No, profe. Pues ella. Bueno, listo chicos. Entonces, dejamos hasta ahí, yo les dejo la grabación y les subo los otros dos ejercicios que me faltan del parcial para que sepan cómo se resolvió. Listo, este ejercicio Profe, y el que sigue. Señor, ¿y cómo nos fue? mal. Dentro de 8 días les entrego notas completas. No, pero ahí miramos a ver qué hacemos para el último corte. ¿Listo? Hasta el Sí, momento, señor. ninguno me ha entregado proyecto. Entonces, lo Profe, único que pero, espero es que dentro de 8 días me entreguen la hojita con el proyecto. Si no lo hay, les va a quedar en cero. o sea, la ¿Qué es lo hojita que...? con el proyecto, ¿qué quiere decir? O sea, porque eh, Dímelo. nosotros con Camilo íbamos a aplicar la ley de enfriamiento de Newton Sí. con ecuaciones o sea, con la termoeléctrica, Pues sí, pero eso es lo que me dicen, pero no me han entregado nada. ¿Cómo lo van a hacer? con la ecuación, profe. Sí, muy bien. Déjame mamando gallo. No, profe. No, o sea, no, nosotros se la tenemos lista. O sea, necesita la ecuación. No, pues necesito es que todo lo que van a hacer. Ah, ok. ¿Ok? Listo. Sí, señor. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Entonces, Daniela, Brian, muchas gracias por estar. Yo, como les digo, termino entonces y entregamos. ¿Listo? Listo. Eh, entonces hablamos. Chao, Daniela, que tenía como fan. Chao, Brian, muchas gracias. Gracias, Edwin. Chao, profe, Conserva, gracias a usted. conserva Chao, tu profe. bebé. Gracias. Chao, profe. David, ¿cómo se hizo el loco y no volvió? Entonces ahí se lo tendremos en cuenta. Que ni escribe siquiera. Profe, Señora. yo estaba escribiendo porque el internet de acá de la universidad está malo. ¿Sí? Ah, ya. Dice que como no volvió a mirar el chat. No. Bueno, listo. Bueno, muchachos. Entonces estamos charlando. ¿Listo? Bueno, profe. Chao. Bueno, Gracias. cuídese. Chaito. Chao. Chao, profe, gracias. Nos hablamos ahorita a las 8. Bueno, listo. Chao. Chao.